Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Romera, estoy junto a Carlos Matos, somos los columnistas de los días viernes, en el tema de discapacidad, y hoy tenemos un día muy especial, que es el día 3 de diciembre, Día Internacional, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y bueno, Carlos, te dejo comenzar, dada la situación en la que estoy yo. Muy bien, Rodrigo, ¿cómo están? Hoy, como bien lo marcaba Rodrigo Romera, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, también se dice Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un 3 de diciembre. El 3 de diciembre del año 92, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó este día. Bueno, esto tiene que ver con una serie de planes, de estrategias y de documentos que fue sacando Naciones Unidas desde la década del 80, algunos de la década del 70 también, pero en la década de los 80 aparece un documento muy importante, la llamada Carta para la década de los años 80, que se redacta y que se aprueba en Ottawa, en Canadá. Esa carta establece un diseño de trabajo para promover la inserción real de las personas con discapacidad en las distintas regiones del mundo, acorde con cada una de las circunstancias de los países. ¿Sí? Carlos, quería acotar que así como se estaba trabajando fuertemente en el tema de los derechos de las personas con discapacidad, esa carta tenía el nombre de los impedidos, ¿no? Sí, exacto. Se hablaba, sí, tenés razón, se hablaba de impedidos y se hablaba también de discapacitados, o sea, fue cambiando el nombre, pero claro, hubo un avance en la terminología. Y vos sabés que en esa carta firmada en Ottawa, aparecen temas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, que todos los gobiernos que la firmaran tenían la responsabilidad y la obligación de incrementar la participación política de las personas con discapacidad dentro de cada una de las comunidades y acercarlas a la toma de decisión. Esto fue, obviamente, muy anterior a la famosa Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero ya estamos hablando de que en esta carta del modelo social llevado, aunque sea en forma embrionaria, a nivel global, es decir, que no hay un paradigma tan nuevo, ¿no? Ahora se habla de que este es el nuevo paradigma del modelo social, no es nuevo, ya tiene sus años. Y Carlos, sí, contamos sí, con la presencia de la diputada nacional, del mandato cumplido, Gabriela Troyano. Hola, Gabriela. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos, ¿Qué tal? Rodrigo, ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos, Gabriela. Estamos Rodrigo y yo. Hola. Estamos acá desde Mar del Plata. ¿Estás, Gabriela? Bueno, desde La Feliz. Sí, en realidad estamos en el programa de Mario. Estamos en el programa de Mario, le hemos copado el espacio desde acá, desde Mar del Plata. Pero está muy bueno esto. Y no sabemos si se lo vamos a devolver. No sabe. En realidad el compañero muy generosamente nos invitó a poder charlar de estos temas hoy. Así que bueno, vamos a tener que devolvérselo porque quedaríamos mal. Gabriela, Es un gusto tenerte con nosotros. Un día muy especial. A ver, ¿estás ahí, Gabriela? Sí, yo los escucho. Ahí se escucha. Gabriela, hoy es un día de celebración, algunos dicen de conmemoración, otros de festejo, más allá de el lugar en el que nos ubiquemos, y creemos que es un día de reflexión profunda
¿Qué representa para vos, Gabriela Troiano, diputada socialista, mandato cumplido, diputada nacional, miembro de la vicepresidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Qué es para vos el 3 de diciembre? Para mí es un día de celebración. ¿Y por qué digo esto, Carlos? Porque realmente que el movimiento de personas con discapacidad haya parido esta convención, que es vinculante, realmente es un motivo de ser celebrado. Por supuesto que también es un momento de reflexión, de parar la pelota y de decir hasta dónde llegamos, qué hace falta, qué se cumple, qué no se cumple, ¿cierto? Pero creo que es un logro colectivo y que es importante valorarlo como tal y celebrarlo como tal, porque creo que es una herramienta muy, muy poderosa que tenemos que utilizarla más, que tenemos que conocerla más y que tenemos que también generar esa empatía en el resto de las personas que no tienen discapacidad, que quizás no tengan a ningún familiar con discapacidad, de que poder ver que una sociedad que incluye a las personas con discapacidad, una sociedad que no excluye, es una sociedad en donde todos tienen cabida, todos y todas, y es muy importante. La Convención nos habla del modelo universal, y fíjate que cuando habla del modelo universal, está incluyendo a los niños, a los adultos mayores, está haciendo una inclusión con otros colectivos. Y por eso yo siempre digo que los códigos civiles hablan de personas. La Convención trae esto de personas con y sin discapacidad. Y yo digo que cuando legislamos para las personas con discapacidad, estamos legislando para todas las personas. Claro, porque estamos también previendo una situación que puede ser sobreviniente o no, eso por un lado, pero por otro lado estamos resolviendo el conjunto de inconvenientes de la ciudadanía en relación a estos criterios de universalidad. Y nos gustaría detenernos un poco en esto de la universalidad, de qué manera los términos que se emplean en la política a veces no tienen realmente el alcance que les corresponde, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hablaba de sufragio universal, pero no votaban las mujeres y sin embargo se hablaba de sufragio universal, Sí, pero las mujeres claro. no votaban, no era tan universal el sufragio, ¿verdad? Ahora, después vino el voto femenino y ahí sí podemos decir que era un poquito más universal, pero sin embargo había personas con discapacidad que no podían ejercer su voto. Y hay un hecho muy importante que es que tal vez recién la Argentina, no sé si coincidirás con nosotros en esto, Gabriela, recién la Argentina llega, diríamos, a la plenitud del sufragio universal en las elecciones del pasado 14 de noviembre. Cuando nos dieron la posibilidad de incluirnos. Claro, contanos un poco esto, porque fíjate que es importante que se tome conciencia de qué cosa es universal. Y si vamos a la sustancia, el sufragio universal en la Argentina realmente lo tenemos en sustancia hace muy poco. Contanos este caso que vos trajiste acá a la charla del Colegio de Abogados de Mar del Plata, del Instituto de Derecho de la Discapacidad, que es realmente todo un hito en la historia de los derechos políticos de Argentina. Bueno, el caso de Clara Goitía. Clara es una integrante de la Asociación Azul, tiene 27 años, pertenece a los GAMS, que es el Grupo de Acción por el Modelo Social, y ella se comunica a través del método aumentativo alternativo,
no puede hablar, entonces señala sobre un tablero y su asistente personal lee lo que ella quiere decir. Como en la escuela no podían comprender esto, decían que no, que el que hablaba era la otra persona, bueno, toda una cuestión que hizo que Clara incluso no le daban a ella su capacidad jurídica. Con la modificación del Código Civil, lo que hizo Clara fue iniciar un juicio para sacar la tutela y para quedar ella con capacidad jurídica plena para poder decidir. Comenzó ya hace 2 años sus estudios primarios. La verdad es que Clara es una activista y una luchadora impresionante. Ella participa en la clínica jurídica de acá de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, da sus puntos de vista, bueno, y pudo votar por primera vez justamente en estas elecciones, ¿no? Que recuperó esa capacidad jurídica y lo pudo hacer. Bueno, recordemos que hasta hace no tanto tiempo no dejaban votar a las personas sordas, por ejemplo. Es verdad, es cierto. Y además, el resto de las personas con discapacidad teníamos serias dificultades para ingresar al cuarto oscuro con quien nosotros designáramos. La ley en parte te imponía que uno debía entrar con las autoridades de mesa, presidente de mesa y 2 fiscales. Bueno, en el caso nuestro, yo soy una persona ciega, vos sos una persona con baja visión, era algo que no tenía mucho sentido, porque cuando vos entras al cuarto oscuro y el presidente de mesa te dice, acá tenés la boleta tal, la boleta cual, cuando vas por la 5ª, 6ª boleta ya te olvidas de cuáles serían la primera y la segunda. Eso, en la práctica, la gente ciega lo resolvíamos llevando nuestras boletas, armándolo afuera. Pero bueno. Porque además eso te garantizaba el voto secreto. Porque además eso te garantizaba el voto secreto. Es decir que, fíjate, esto que vos, lo que vos bien marcás, que lo difícil que se tornaba en ese aspecto, el que reconocieran que es un derecho personalísimo el que tenemos nosotros de designar a una persona. No sé, Rodrigo, vos estás, a ver si Rodrigo sigue conectado, estábamos con unos pequeños problemas de conexión. Pero por ejemplo en tu caso, Rodrigo, que vos tenés que para poder manipular la boleta, ¿cómo te manejaste? ¿O cómo te manejabas o cómo lo haces ahora? Sí, en realidad a mí me complica mucho más que el cuarto oscuro no sea accesible y que, por ejemplo, porque me pasa así muy seguido, de hecho en las últimas elecciones me pasó, no en las últimas sino en las PASO, pude solucionarlo, pero ingresé a un cuarto oscuro que de todas maneras yo pude ingresar, me movilizo en silla de ruedas, digo para la audiencia, pero tenía un escalón, que mi silla pudo sortear el escalón, pero si no lo hubiese podido sortear, me volví a encontrar con el mismo problema. Pero, y por ahí la disposición, la disposición de las boletas. Una vez que yo llego a la boleta, puedo llegar, lógicamente voy a tardar más tiempo, pero, porque tengo problemas en las manos, pero, voy a poder emitir el voto. El tema es la llegada hasta la boleta. Es todo un problema. Es todo un problema. Ahí obviamente necesitamos lo que tantas veces hablamos con Gabriela, ¿no? En esto de la lucha por una vida independiente, la diferenciación que tiene que hacerse entre lo que es un acompañante terapéutico y un asistente, que es otra cosa. Es algo Además, Carlos, otra cosa, ¿no? Que se tiene que entender, porque es increíble la liviandad con la que se toma el derecho al voto de las personas con discapacidad. No es lo mismo. Ya que vas a votar, es como cuando hablamos de la persona que puede, con discapacidad que llega al trabajo. Bueno, ya tenés un trabajo, da gracias por eso, listo. Vas a votar y votás hasta en la calle. Bien, te acercan
te acercan Sí, la urna, las boletas. la urna, Sí. y toda la boleta, te dicen a cuál vas a votar, vos tenés que agarrar una boleta de las que están ahí, el voto secreto no se Sí, se cumple lo pierde. más mínimo, bien, pero es como que, bueno, mira, tuviste suerte de votar, pudiste votar, listo, como sea, bien, y no debe ser así. No, en algún aspecto yo lo que sí noté en esta última elección, por lo menos de las autoridades de mesa, una mayor voluntad de comprender, o sea, antes que tomar una decisión, reconocer que no sabían algo y preguntar, pero es como vos decís, hay como una banalización. Me parece sería, a mí me gustaría que nos metamos con un tema que bueno, a lo mejor para nosotros es recurrente, frecuente, pero no sé si tanto para las oyentes, los oyentes, que es el movimiento de vida independiente, Gabriela. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿A qué apunta? ¿Cómo surge? ¿Qué entendemos por vida independiente? Bueno, eso es muy, muy interesante. Yo siempre digo que hay que ver la película eh, Campamento Extraordinario, que es justamente narra cómo surge el movimiento de vida independiente, y es Ed Roberts en Estados Unidos, que estaba en silla de ruedas, era usuario de silla de ruedas, y él quería seguir estudiando en la universidad. Y bueno, la universidad tenía unas escaleras muy, muy grandes, le pasaba lo de Rodrigo, y entonces se instaló en la puerta y no se iba hasta que hizo, y él y los compañeros lo subían con la silla de ruedas. Fue toda una movida que terminó de cuajar en ese campamento, que pergeniaron una toma de un ministerio para que las personas con discapacidad sean escuchadas. Y bueno, y esto generó justamente lo que es hoy, lo que hoy entendemos como el artículo 19 de la Convención, que es la posibilidad de la persona con discapacidad de decidir qué estudiar, de decidir cómo vivir, con quién vivir, de decidir, digamos, desde qué comer, su vestimenta, bueno, como una persona sin discapacidad. Justamente eso, es dar la igualdad, es eliminar esa barrera. En este caso era, qué sé yo, por ejemplo, la escalera. A veces es la actitudinal, porque muchas veces no hay escaleras, pero hay aulas en la planta alta, y en cambio de bajar el aula para a la planta baja para que pueda estar la persona usuaria de silla de ruedas, no lo pueden hacer, es tremendo. Bueno, hay muchas situaciones, pero esto generó este movimiento de vida independiente, que yo creo que es la culminación, y por eso decía que hay que celebrar la convención, porque ese movimiento de vida independiente que surgió en la década del 70 culmina con la convención en el año 2005. Y pensemos que la convención fue posible porque dentro de Naciones Unidas había un representante mexicano usuario de silla de ruedas, Claro. que siempre se encontraba con muchas dificultades. Entonces planteó el tema justamente de la necesidad de la convención con mucha convicción, y bueno, después todos quizás ya después conocemos un poco más el proceso, ¿no? Pero en toda Latinoamérica jugó un rol muy importante en esa conformación a través de RIADIS y de personas que hicieron una movida fuertísima. Bueno, REDI es una de las organizaciones que trabajó mucho el tema de la convención acá en Argentina, así que
Ese es un poco el origen del movimiento, ¿no? Vos hace un año y medio, antes de la pandemia, estuviste acá en Mar del Plata en el Consejo Deliberante, en una de las sesiones del Consejo Municipal de Discapacidad del partido de General Porredón. Y nunca hemos hablado de esto en las distintas columnas y en los programas de radio, pero tiene relación con esto del movimiento de vida independiente, Sí. porque vos nos trajiste la experiencia que habías vivido en Japón. Íbamos a hacer una serie de encuentros, después vino la pandemia, no pudimos comentarlo, pero contanos cómo fue la experiencia de haber primero tomado contacto con la gente de Japón, con las organizaciones de allá. ¿Qué fue lo que viste? ¿De qué te empoderaste? ¿Qué viste de diferente en cuanto a la perspectiva que a veces uno adquiere al tomar distancia del propio terruño también? Y qué es lo que se puede extrapolar o interpolar hacia la Argentina de aquellas experiencias? Pues nunca hemos abordado este tema. Yo creo que lo que hay que abordar justamente es el cambio actitudinal, la necesidad de que comprendan los funcionarios que a veces ellos lo hicieron al mismo modo, porque la Asociación Mainstream Internacional, su presidente había ido a estudiar a Estados Unidos y fue compañero de Ed Robert y participó de este movimiento. Entonces, cuando vuelve a Japón, genera todo esto, ¿no? Ellos tienen un proceso bastante diferente a la Argentina, porque Argentina tiene la tendencia de aprobar las convenciones o aprobar leyes y después no las cumple. Ellos primero adecuaron toda la normativa nacional a la convención y después aprobaron la convención. Tal es así que esta beca que yo gané de capacitación en vida en la comunidad en Japón tiene que ver dentro de su plan de cooperación internacional, donde la convención habla que los estados tienen que cooperar con las naciones que más lo necesitan para generar esto, ¿no? Y ellos cumplen con eso y en ese marco fue la capacitación. Así que la verdad es que muchísimas cosas, digo, desde el presupuesto, cómo logran el presupuesto, cómo empoderan a la persona con discapacidad que administra sus fondos, que tienen una fuerte asesoría de pares, que les enseñan por ejemplo, a cómo dar las órdenes a las personas, que les enseñan también a los familiares. Bueno, la verdad es muy, muy importante ver ellos tienen, por ejemplo, el cupo laboral obligatorio es para privados y públicos el mismo porcentaje. Y los que no cumplen son multados. Son penalizados. Claro, no es como acá, acá como que se ve como si fuera una gauchada, ¿no? No una obligación. Gabriela, y una preguntita, el porcentaje del que hablamos de la incorporación de personas con discapacidad en el ámbito laboral, ¿de cuánto es? ¿Es menor como acá al porcentaje de personas con discapacidad? No te alcanzo a entender. En Japón es el 2%. ¿El 2? El 2, para privados y públicos. Pero yo te puedo asegurar, porque nosotros fuimos al centro de coworking, le llaman ellos, donde vos vas a buscar trabajo, hay varias computadoras, vos te sentás, elegís qué tipo de trabajo, cuántas horas, entonces te salen listados de 600 posibilidades. Vos realmente tenés posibilidad
Claro, fíjate vos que nosotros tenemos el doble, está bien, lógicamente ahí está, ellos lo tienen desdoblado, pero les sirve. A nosotros el 4% tenemos el doble de porcentaje y no lo cumplimos. Claro, no llega ni al 0,90. Entonces, claro, justamente, y además en el privado no tienen la obligación, si bien hay leyes nacionales y provinciales que dan beneficios económicos a las empresas que contratan, sí, es como que las empresas todavía tienen miedo de contratar a personas con discapacidad. Sí, y vos sabés que ustedes los querían encarar desde el tema económico. El turismo accesible, por ejemplo, en el mundo, mueve millones y millones de pesos, porque hay muchas personas con discapacidad y familias con personas con discapacidad que van de vacaciones y quieren ir todos juntos y requieren ir a un lugar que sea accesible, no se va a separar la familia. Seguro. Por supuesto. Pero ellos, por ejemplo, fíjate, tienen una pensión que por el solo hecho de tener discapacidad te la dan. Esa pensión es en discapacidades severas, que solamente pueden mover quizás una mano o un pie. Esa pensión es de $900. Después hay otros que cobran 600, ponele, otros 300. Pero hasta la persona que está en su departamento con sus asistentes personales puede trabajar con una computadora adaptada y trabajar en lo que quiere trabajar. O sea, claro, y teletrabajo. Exacto, y eligen también la rehabilitación. Y ellos tienen un descuento en las rehabilitaciones por tener discapacidad, pero ellos pagan su centro. Pagan creo que un 20%, pero lo pagan. O sea, el transporte, por ejemplo, también tienen un descuento del 25% en los aviones, en los trenes, pero el resto lo pagan. O sea, les dan dignidad hasta hacia en el manejo, ¿no?, de su fondo, de su dinero. Es realmente hay muchísimas cosas para porque fíjate vos, esto genera también un movimiento económico. No es, acá te consideran un gasto, no consideran que mueven la economía a través de dar trabajo a todas las personas, a través de que yo digo, esto lo debatí en su momento con el director del IPS de acá de la provincia de Buenos Aires. Si cumplen con el cupo laboral, están todas las personas con discapacidad aportando para las mismas pensiones de las personas con discapacidad que por determinados motivos no pueden trabajar. Ahora, fíjense ustedes, se hace la ley de teletrabajo casi obligatoriamente por la pandemia. Sin embargo, en esa ley de teletrabajo no están contempladas las personas con discapacidad como sujetos de trabajo. No, están considerados como sujetos de que van a ser cuidados, que van a ser asistidos y en el artículo 6, en el único que nos nombran y nos nombran como sujetos de protección. Es realmente... Sí, seguimos con la infantilización, con el ninguneo, con la cuestión tuitiva, y sí, hablamos mucho del modelo social de Carlos. Sí, totalmente. El modelo de presidencia, pero que no lo manifiestan tan abiertamente, digamos, ¿no? O sea, claro, no es presidencia física, no te asesinan, pero te invisibilizan. Exactamente. No hay Monte Taijeto de por medio, pero no existía. Claro. Exacto. Y claro, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que difundir mucho. ¿Qué significa el modelo social? El modelo social no es que le tienen que dar, no es asistencialismo, no es que te tienen que dar un plan social, es que te tienen que dar acceso a derechos.
acceso a derecho, esa es la realidad. Queremos trabajar, queremos pagar nuestra obra social, queremos aportar a nuestra jubilación, queremos poder tomar un micro, un colectivo como cualquier otra persona, solamente que si el Estado no garantiza que tenga un piso bajo para que pueda acceder un adulto mayor, para que pueda acceder un niño, para que pueda acceder un usuario de silla de ruedas, entonces esas personas van a estar excluidas, digamos, del sistema. Es como ustedes muy bien explicaron en la reunión del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados, el tema de que estamos ante una sociedad excluyente y que la tenemos que erradicar, ¿no? Y que yo creo que aplicando la convención correctamente, la erradicamos. Tenemos los elementos para hacerlo. Solamente es que tenemos que tener esa mirada al momento de decidir la política pública, desde el principio. Gabriela, Carlos, nos quedan 3 minutos y yo quisiera plantear brevemente, no volver a plantear, aunque sea brevemente, volver al tema de la universalidad, ¿no? Y en base a eso poder plantear el tema en relación a la parte económica de las personas con discapacidad y cómo se verían beneficiadas, además de todas las otras personas, con un ingreso básico universal. Sí, es un tema clave que inclusive lo hemos charlado con vos y con Gabriela acá en esta reunión, en la reunión de Mar del Plata, y además lo hemos en el espacio que compartimos con Gabriela, con Mario, por supuesto, Daniel y otras personas, en el proyecto Justo, lo hemos hablado, que es el ingreso básico universal o renta básica universal. Gabriela, una de las cosas que charlamos acá en el núcleo es de personas con discapacidad que estamos dentro de este proyecto, es que la renta básica universal o el ingreso básico universal, como bien lo plantea Mario Masitelli en su libro Socializar la herencia difusa, implica de alguna forma la discusión económica de lo que es el modelo social de discapacidad. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, fíjate vos que, viste que yo participo soy miembro de REDI, y nosotros se plantea desde ahí la asignación universal por discapacidad. Y justamente hoy habían invitado a REDI, que fui yo en representación a la Agencia Nacional de Discapacidad, y fue el presidente. Así que tuve la oportunidad de planteárselo, justamente con esta mirada de que de cómo se originan las pensiones no contributivas y lo que significa este ingreso universal por discapacidad, ¿no? Así que bueno, yo creo que es esto, es garantizar una vida digna, y como dice la Convención, haciendo todos los esfuerzos económicos necesarios para esto, porque no hay un derecho superior a la dignidad humana, y para eso tenemos que poder tener una vida autónoma e independiente, poder alimentarnos, poder vestirnos, poder trabajar, digamos, esto que quizás a muchos les parezca común, realmente para nosotros es prácticamente inalcanzable, ¿no? Si pensamos que de los 6 millones de personas con discapacidad no llega al 1% aquellas que tienen empleo, bueno, estamos viendo un poco lo que es, ¿no? El 16 de este mes estuvo en Mar del Plata el director de ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, el licenciado Galarraga, acá en Humasdeca, y Rodrigo le formuló la pregunta de qué opinión tenía acerca del IBU. Ajá. Y no hubo respuesta, no respondió. Yo volví a repreguntar, dijo, estábamos trabajando con la gente del ANSES, no tenía nada que ver lo del ANSES, pero dijo una cosa que me parece, Rodrigo, como lo ves vos, que creo que estaría bueno que lo pudiéramos reflexionar.
en un momento el licenciado Galarraga plantea, nosotros queremos, más que haya pensiones, lo que queremos es que la gente con discapacidad trabaje. Y plantea una dicotomía muy falsa, porque la verdad es que el ingreso básico universal, justamente, no es para que nadie, no es para que se deje de trabajar, ¿no? Y, no, claro, es reparatorio. Bueno, hay justamente justamente sobre ese punto me gustaría que reflexionáramos, porque vos marcaste en varias oportunidades que una pensión no es en este caso no es un beneficio, sino que es una reparación por todos los inconvenientes que la sociedad le está generando a la persona con discapacidad. Carlos, como para ir, sí. Perdón, tendríamos que pedir permiso porque en realidad ya se pasaron las menos nos hemos pasado. Nos hemos pasado, son y 41, no sé, en relación al resto del programa. No, está bien, pero por lo menos dejémosle 30 segundos a Gabriela que redondee esta idea que es como clave, ¿no? Sí, bueno, agradecer a Mario y a los que están organizando el programa. No está contrapuesto, porque justamente las personas con discapacidad tienen que enfrentarse a múltiples barreras, y nosotros sabemos perfectamente cuánto cuesta una silla de rueda, lo que cuesta que la obra social te lo reconozca. Entonces, realmente en las familias donde hay personas con discapacidad siempre hay una persona que tiene que dejar de trabajar para asistir a la persona con discapacidad, porque la ley no está modificada para brindar la asistencia personal. Entonces, yo digo, es un acto reparatorio por donde nosotros lo busquemos, porque hasta el lograr tener patrocinio jurídico gratuito no le es fácil a las personas con discapacidad. Entonces, nada sobre nosotros sin nosotros es también permitirnos hablar y contar cuáles son las situaciones por las cuales atravesamos y por qué necesitamos un ingreso universal por discapacidad. Creo que es esencialmente es eso. Rodrigo. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, Carlos, gracias a Leandro que nos hizo el soporte técnico y a Mario que nos permitió estar una vez más. Carlos, bueno, nos despedimos. Nos despedimos, muchísimas gracias Gabriela Troyano, Mario Masitelli, siempre atento a esto. Bueno, Rodrigo, vamos a seguir conectados desde acá, desde Mar del Plata. Y bueno, un fuerte abrazo y como vos bien dijiste, Gabriela, es un día de celebración. Un abrazo a todos, gracias. Muchas gracias, abrazo.